un piloto audaz, un traficante sin miedo, un infiltrado en el cartel de Medellín o un informante que sabía demasiado. Barry Seal movió millones en droga, armas y secretos, pero cuando amenazó con hablar, su destino quedó sellado. Asesinado por los narcos o silenciado por el gobierno, sus conexiones con la CIA, la DEA, la Casa Blanca y el cartel de Medellín lo convierten en una de las figuras más intrigantes del mundo del contrabando y las operaciones encubiertas. Adler Berryman Seal nació el 16 de julio de 1939 en la capital del estado de Luisiana, Baton Rouge, dentro de una típica familia americana. Allí creció junto a sus dos hermanos, Benjamin Curtis Jr. y Wendell Kirk Seal. Este personaje, mejor conocido como Barry Seal y apodado El Gordo por sus 280 libras de sobrepeso, vivía en una casa en Lovers Carril. Era el hijo mayor de Mary Lou del Cambre Seal, una ama de casa, y de Benjamin Curtis Seal, un mayorista de dulces de la ciudad y miembro del Ku Klux Klan. Comenzó desde muy joven a interesarse por el mundo de la aviación. Barry iba en bicicleta a Ryans Field para ver los aviones en acción. Se obsesionó con los aviones y realizó su primer vuelo en solitario a la edad de 15 años y comenzó a ganarse la vida remolcando pancartas publicitarias. El 16 de julio de 1955, en su cumpleaños número 16, en plena adolescencia, Seal obtuvo su licencia de piloto. 15 días después, abordó un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hacia un campamento de verano de 2 semanas con la Patrulla Aérea Civil en la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, en Shreveport, Luisiana. Allí estuvo bajo el mando de David Ferry y conoció al cadete Lee Harvey Oswald, dos personajes infames que se cree que conspiraron en el asesinato del presidente John F. Kennedy. En 1957, con apenas 17 años, recibió su certificado que lo acreditaba como piloto privado. Es más, su instructor de vuelo, Eddie Duffard, lo describía como un piloto naturalmente dotado. Ese niño era primo hermano de un pájaro. Se casó en 3 oportunidades y de esos matrimonios nacieron 5 hijos. Con Barbara Dodson, su primera esposa, Barry estuvo viviendo desde 1963 hasta 1971, y de esa relación quedaron Adler y Lisa Seal Frigón. Su segunda esposa fue Lynn Ross, y con ella compartió solamente hasta 1972. Deborah Dubois terminó siendo su última compañera. Deborah, también conocida como Debbie Seal, se casó con Barry en 1973 y tuvieron 3 hijos, Dean, Aaron y Christina Seal. En 1958, Barry comenzó a dirigir operaciones encubiertas para varias agencias gubernamentales mientras era miembro de la Patrulla Aérea Civil en Nueva Orleans, haciendo cosas como transportar armas a Fidel Castro, quien luchaba contra el régimen de Fulgencio Batista en Cuba. En ese momento, un sector de la CIA apoyaba el derrocamiento de Batista. Sin embargo, la política cambió poco después de que Castro llegara al poder, y se dice que Seal participó en ataques aéreos contra el nuevo gobierno. En 1959, nuestro personaje se convirtió en piloto de la CIA en Guatemala, y se rumora que también estuvo involucrado en el entrenamiento de exiliados cubanos en la pequeña isla de No Name Key, en los Cayos de la Florida, y en la orilla norte del lago Pontchartrain, en Luisiana. Barry también dirigía un par de empresas con sede en Baton Rouge, Seal Sky Service y Aerial Advertising Associates. De la misma manera, Clay Shaw dirigía una oficina en el International Trade Center, propiedad de Barry Seal. En 1960, le pidió a su compañero de cuarto, Jerry Chidgey, que lo ayudara a vaciar la armería de la Guardia Nacional de Luisiana, utilizando unas llaves que había obtenido misteriosamente. Cargaron las armas en una camioneta policial y condujeron hasta Hammond, Luisiana, donde fueron cargadas en un DC-3 y llevadas a Guatemala. Como es bien sabido,
Guatemala fue un área de preparación para Bahía de Cochinos, patrocinada por la CIA para la invasión de Cuba en abril de 1961. Jerry Hemming afirmaba que Barry Seal fue miembro de la Operación 40 a principios de la década de 1960, volando en equipos asesinos dentro de la isla de Cuba antes de la invasión para eliminar a Fidel. En 1961, regresó a los Estados Unidos y se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana durante 6 años. Comenzó con 6 meses de servicio activo, seguidos de 5 años y medio de servicio inactivo. El servicio activo lo comenzó en julio de 1962 y para diciembre se unió al 21º Grupo de Fuerzas Especiales, donde fue a la escuela de salto en Fort Benning, Georgia. El 1 de mayo de 1963, él fue asignado al 20º Grupo de Fuerzas Especiales y se graduó en la Escuela Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Su servicio no activo lo prestó en 1964 en el 245º Batallón de Ingenieros, con sede en Saint Louis, donde su código de ocupación militar, MOS, era el de operador de radioteléfono hasta 1966. Un viernes, John Odom, quien era un amigo de la infancia, recibió una llamada de Barry preguntándole si lo acompañaba a volar a Lacombe. En el aeropuerto de Lacombe, David Ferry señaló 50 cajas en la pista, las subieron al avión y en pleno vuelo de regreso a Baton Rouge, Seal le dijo a su amigo que las cajas contenían armas. Ferry le pagaba $400 por día o 2.500 a la semana para entregarlas. ¿Qué te parece ganar esa cantidad de dinero?, preguntó Seal, quien para ese entonces todavía estaba en el último año de la escuela secundaria. 2 años después, ganaba $2.000 por vuelo, llevando armas a Cuba para los planes revolucionarios de Fidel Castro. Joe Nettles, su segundo instructor de vuelo, creía que Barry era el mejor piloto de los Estados Unidos en ese momento y una cosa sabía con certeza, que después de caer en las garras de David Ferry, Seal de repente se volvió una persona muy reservada. Ferry había sido un agente encubierto de la Oficina de Servicios Estratégicos, siendo el precursor de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial. También era un sacerdote fracasado, un investigador autodidacta del cáncer, ávido hipnotizador y partidario entusiasta de las agendas de la derecha. Como comandante de una unidad de la Patrulla Aérea Civil, probablemente seleccionó a los cadetes para futuros roles en operaciones de inteligencia. Seal también parece haber estado involucrado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Unos meses antes de que el presidente Kennedy fuera asesinado, se tomó una fotografía esclarecedora. El 22 de enero de 1963, Seal, de 24 años, posa sentado en una mesa del club nocturno en la Ciudad de México con Frank Sturgis, Félix Rodríguez y William Seymour, todos ellos miembros del escuadrón de asesinatos de la CIA, denominado Operación 40. Según su esposa, Deborah, Barry Seal voló un avión de escape desde Dallas después de que el presidente fuera asesinado. Louis Gaudin, un controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Red Deer, ubicado al sur de Dallas, declaró ante el FBI que recordaba haber observado a 3 hombres con trajes de negocios abordar un avión tipo Comanche horas después del asesinato. Seal era dueño de una aeronave con esas características y por eso muchos creen que fue él quien voló el avión que llevó a los asesinos hasta Canadá. Barry Seal se ganó la vida como piloto de una aerolínea comercial durante varios años. En 1964 fue contratado como ingeniero de vuelo por Trans World Airlines, una aerolínea comercial propiedad del empresario multimillonario Howard Hughes, y a los 26 años se convirtió en uno de los capitanes más jóvenes que operaba un Boeing 707 y luego en el capitán más joven de un 747. Ya había estado volando aviones durante casi la mitad de su vida. Mientras trabajaba para Trans World Airlines, Seal se ofreció voluntariamente para misiones peligrosas, volando a zonas de combate en Vietnam con explosivos y material de guerra. Theodore Shackley, el fantasma rubio, había estado a cargo de las operaciones encubiertas contra Castro en Miami, pero después de la Bahía de Cochinos,
fue trasladado al sudeste asiático junto con Félix Rodríguez, Edwin P. Wilson, Oliver North, John Singlaub y Richard Secord. Secord coordinó vuelos clandestinos para transportar personal, suministros y, según algunas fuentes, heroína y opio a distintos puntos de Asia y Europa. Barry Seal fue uno de los pilotos de esos vuelos. Además, Secord ayudó a planear ataques aéreos contra los rivales del señor de la guerra del opio laosiano, el general Vang Pao, a cambio de su apoyo para mantener a los comunistas norvietnamitas fuera de Laos. El 27 de mayo de 1971, el presidente Richard Nixon autorizó gastar $100 millones en un programa encubierto de secuestro y asesinato. Días después, Nixon creó la Unidad de Investigaciones Especiales, conocida como los Plumbers o Fontaneros, ordenando a Charles Colson contratar al agente de la CIA Howard Hunt para trabajar con G. Gordon Liddy. También, el 1 de julio de 1973, la Administración para el Control de Drogas DEA fue creada para intentar arrebatarle a la CIA el control del tráfico global de narcóticos. 2 semanas antes del arresto de Seal, Frank Sturgis fue detenido mientras irrumpía en la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate, junto con el jefe de seguridad de la campaña de Nixon y otros 3 hombres vinculados a la invasión de Bahía de Cochinos. Liddy y Hunt, quienes dirigían la operación desde un hotel frente al Watergate, también fueron arrestados. Mientras tanto, Nixon, en un intento desesperado por asegurar su silencio, buscó $200.000 para sobornos. Seal sobrevivió a Vietnam y regresó a los Estados Unidos. El 1 de julio de 1972, mientras se encontraba con una licencia por enfermedad de su trabajo en la Trans World Airlines, fue arrestado por agentes de aduanas de los Estados Unidos y acusado, junto con Murray Kessler, sobrino del jefe de la mafia Carlo Gambino, de intentar contrabandear 14.000 libras de C4 para las fuerzas anticastro en México. Su arresto estuvo precedido por acciones muy inusuales por parte de la administración de Nixon y la CIA, sin mencionar a los fiscales. Una carta escrita por Seal durante este periodo afirma que el agente de aduanas que lo arrestó, Cesario Diosdado, demostró ser un exagente de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos y estuvo jugando en ambos bandos en el área de Miami. Tenía un acuerdo que implicaba el tráfico de 10.000 armas automáticas y explosivos C4 a cambio de 25 kilos de heroína. Posiblemente esta heroína se utilizaría para conseguir dinero y poder comprar el silencio de los involucrados. Tras 2 años de atrasos, el gobierno presentó pruebas manipuladas, lo que saboteó el caso y llevó a un juicio nulo para Seal. 6 semanas después, Nixon renunció. Seal, en 1972, perdió su trabajo encubierto que tenía con la Trans World Airlines, presuntamente por contrabandear explosivos plásticos a México, pero siguió trabajando para la CIA, realizando viajes de ida y vuelta a América Latina bajo el nombre en clave de Ellis Mackenzie. Durante una de estas misiones, un amigo le comentó que se alegraba de que el explosivo C4 nunca hubiera llegado a México. Solamente piensa en la muerte y la destrucción que habría causado. Seal comenzó a llorar incontrolablemente, tanto que su amigo tuvo que hacerse cargo de los controles de la aeronave. Esto fue la primera señal de que Seal tenía problemas para reconciliar lo que la CIA le pagaba por hacer. La viuda de Barry, Deborah Seal, decía que él comenzó a contrabandear drogas en 1975. El archivo de Seal en la DEA también respalda esto, señalando que ya en 1976 contrabandeaba marihuana y luego agregó cocaína a su currículum en 1979. Seal tuvo su primer encuentro con el cartel de Medellín después de ser capturado en Honduras con 40 kilogramos de cocaína el 10 de diciembre de 1979. La captura ocurrió porque había sobornado a las personas equivocadas. Barry pasó 9 meses en una cárcel hondureña. Mientras estaba allí, tuvo un encuentro casual con el gerente de negocios de Jorge Luis Ochoa Vázquez en Nueva Orleans. La familia Ochoa, junto con Pablo Escobar y otros socios,
fueron los fundadores del Cartel de Medellín. El cártel, todavía desconocido en ese momento, ganaría cientos de millones con la explosión del consumo de cocaína en los Estados Unidos. Barry Seal, quien se hizo conocido como El Gordo, terminó siendo una parte integral de ese éxito. El sargento de la Policía Estatal de Luisiana, Jack Crittenden, habló con Seal en 1982 y le advirtió que estaba a punto de ser acusado por tráfico de cualudes, una droga recreativa ampliamente utilizada en fiestas y en el mundo del crimen organizado. Crittenden le propuso que trabajara como informante y evitara la persecución penal. Seal respondió que tendría que hablar con su gente. En abril de 1982, pocas semanas después de esta conversación, Seal trasladó su operación de contrabando de Baton Rouge a Mena, una pequeña comunidad montañosa de 5.800 habitantes ubicada en Arkansas. Allí, en el aeropuerto de Mena, abrió la compañía Rich Mountain Aviation. Su estilo de vida se reflejaba en su apariencia. Pesaba más de 280 libras y su nuevo apodo era Muslos de Trueno. Para ese entonces comenzaba a consumir cocaína. Seal volaba armas a bases de la Contra en Costa Rica y Honduras para el teniente coronel del Cuerpo de Marines, Oliver North, y regresaba con cargamentos de cocaína, dejando caer la droga desde el aire en las áreas cercanas a Mena. También entrenaba pilotos y contrabandistas, e incluso realizaba sus propios videos de entrenamiento, uno de los cuales lo mostraba recogiendo con entusiasmo el primer lanzamiento aéreo de droga a plena luz del día en la historia de los Estados Unidos. La operación que Seal llevó a cabo en Mena no era cualquier cosa. Su empresa contaba con un jet Lear, helicópteros, aviones de carga militares y varios aviones monomotores y bimotores. También tenía a su disposición 2 barcos con sofisticados sistemas de navegación y comunicación, uno de ellos con helipuerto, además de numerosos autos y camionetas. Seal afirmaba tener a más de 60 personas a su cargo, coordinando todas sus actividades con tecnología de punta. Su equipo de comunicaciones incluía radios encriptados de ultra alta frecuencia, codificadores de bolsillo para teléfonos y dispositivos de comunicación satelital de alta frecuencia. Estos aparatos eran similares a los usados en los bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea. Para la navegación, sus pilotos contaban con gafas de visión nocturna y otros dispositivos de calidad similar a los utilizados en submarinos nucleares. Además, Barry lavaba dinero a través de pequeños bancos en Mena, donde tenía testaferros que repartían el dinero en cantidades menores a $10,000 para evitar la atención del IRS. En marzo de 1983, un gran jurado de Florida acusó a Seal por el contrabando de 200,000 cualudes falsos, el mismo cargo sobre el que la policía de Luisiana lo había advertido un año antes. Al parecer, era una estrategia para mantener el control sobre Seal, quien amenazaba con retirarse de las operaciones encubiertas. Los cualudes eran tan inútiles que Barry había arrojado miles al río. Él, todo un gran contrabandista de cocaína, no se arriesgaría por unas simples pastillas falsas sin valor en el mercado. Para octubre de 1983, el FBI abrió una investigación sobre Rich Mountain Aviation. El tráfico de cocaína colombiana que financiaba la guerra de los Contras en oposición al gobierno sandinista de Nicaragua estaba perdiendo mucho dinero porque cada eslabón de la cadena robaba lo que podía. Gran parte de la vigilancia sobre Seal probablemente estaba destinada a controlar sus desfalcos en lugar de detener su operación. Seal fue condenado por el cargo de Quaaludes en febrero de 1984 y enfrentaba hasta 10 años de prisión. Desesperado por conseguir un mejor acuerdo, voló a Washington para reunirse con el grupo de trabajo antidrogas del vicepresidente George Bush. Allí fue reclutado nuevamente para otra importante operación. Con cámaras ocultas en el fuselaje de su avión C-123K, Seal volaría al aeródromo civil Los Brasiles en Nicaragua el 25 de junio de 1984. En esa operación, las cámaras lograron captar imágenes borrosas
en las que se veía a Seal, al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, a un misterioso hombre llamado Federico Vaughn y al copiloto de Seal, Emil Harold Camp Jr., junto a soldados nicaragüenses cargando 1.200 kilos de cocaína. Seal llevó el avión de regreso a la base de la Fuerza Aérea de Homestead, en Florida, donde la DEA confiscó la droga y la CIA se quedó con la película. Esta operación tenía como objetivo incriminar al gobierno sandinista en el mundo del narcotráfico. Gracias a su cooperación, un juez federal redujo su sentencia a tan solo 6 meses de libertad condicional, elogiándolo por su trabajo contra la guerrilla nicaragüense. Ya en junio de 1984, se filtraron informes en los que la administración Reagan afirmaba tener pruebas del tráfico de drogas de los sandinistas. En septiembre, la senadora Paula Hawkins acusó al gobierno sandinista de ser un régimen brutal financiado por el narcotráfico. Seal seguía transportando armas y suministros para la Contra y regresando con toneladas de drogas a los Estados Unidos. Su operación sufrió un golpe cuando Emil Camp se estrelló contra una montaña cerca de Mena. Tras una búsqueda de 2 días, Seal y su hermano Ben encontraron los restos de la aeronave accidentada. La secretaria en Rich Mountain Aviation testificó que Seal y Camp tenían planeado viajar a Baton Rouge y luego a Miami en el jet Lear. Sin embargo, al llegar a Baton Rouge, descubrieron que el jet había sido robado. Por eso, Camp tuvo que volar otro avión de regreso a Mena, pero nunca llegó a su destino. Muchos aseguran que el propio Seal era el verdadero objetivo de este atentado. En diciembre de 1984, Seal fue arrestado en Luisiana con un cargamento de marihuana. Pagó una fianza de $250,000 y siguió trabajando como informante de la DEA, ayudando a obtener 17 condenas, incluida la del primer ministro de las Islas Turcas y Caicos, Norman Saunders, y de 3 altos miembros del cartel de Medellín, Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Carlos Leder. Seal declaró a los investigadores que entre marzo de 1984 y agosto de 1985 ganó $250,000 con el contrabando de hasta 15,000 kilos de cocaína mientras trabajaba para la DEA y otros $575,000 cuando la DEA le permitió quedarse con el dinero de un cargamento. Todo lo anterior de nada le valió. El 20 de diciembre de 1985, un juez lo condenó a 6 meses de libertad condicional supervisada en un centro de rehabilitación del Ejército de Salvación. El juez Frank Joseph Polozola le prohibió portar armas o contratar seguridad, lo que lo convirtió en un blanco fácil. Barry Seal murió asesinado el 19 de febrero de 1986. El asesinato ocurrió en el estacionamiento frente al edificio del Ejército de Salvación en Airline Highway, en Baton Rouge, Luisiana. Como parte de su sentencia reducida, el juez había ordenado que Barry pasara las noches, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en un centro de rehabilitación del Ejército de Salvación durante 6 meses. Esa noche, Barry llegó alrededor de las 6 de la tarde, como era lo acordado, y retrocedió su Cadillac blanco hacia un espacio de estacionamiento. En ese momento, un sicario de origen colombiano lo esperaba escondido detrás de uno de los buzones de donaciones y cuando Barry se disponía a abrir la puerta para salir del vehículo, el pistolero corrió y le disparó con una ametralladora Mac-10 calibre .45 en la cabeza y el cuerpo varias veces. El hombre armado se subió de inmediato a un Buick que lo esperaba, alejándose del lugar de los hechos a gran velocidad. El agresor fue identificado más tarde como Luis Carlos Quintero Cruz, mientras que Miguel Vélez era el hombre que conducía el auto en el que se dio a la fuga. En total, fueron 3 colombianos, supuestamente enviados por los Ochoa para llevar a cabo el atentado. Posteriormente, en el aeropuerto, Cruz y Vélez fueron arrestados y condenados a cadena perpetua. Richard Sharpstein, abogado defensor de Miguel Vélez, uno de los asesinos de Seal, manifestó:
Los 3 colombianos que fueron a juicio siempre dijeron que, después de ingresar a este país, recibían órdenes de qué hacer y a dónde ir de un gringo desconocido. El gringo resultó ser un oficial del ejército de los Estados Unidos que muy rápido se dieron cuenta de que se trataba de Oliver North. Sin embargo, nada de esto se declaró en el tribunal. Louis Anglesby, abogado de Seal, declaró que cuando le dijeron a Barry que tenía que reportarse al Centro de Reinserción Social, este comentó que tenía una orden de ejecución. Seal regresó a la oficina de Anglesby, desde donde llamaron directamente a George Bush, entonces vicepresidente y coordinador de la Fuerza Especial Antidroga. Barry amenazó con denunciar la operación de drogas por armas para los contras. Dijo abiertamente a muchas personas que había reclutado y entrenado a muchos de los pilotos para esa operación y que tenía pruebas contra Bush y otros miembros del gobierno. Los agentes del Servicio de Impuestos Internos se aparecieron en su casa y le informaron que había que embargarle $30 millones porque él había recaudado 60 millones en el negocio de las drogas. Barry los mandó al infierno. Volvió a llamar a Bush y le dijo que le quitara al IRS de encima. No dejaría entrar a los agentes del IRS en la casa, entonces regresaron con una orden. Seal estaba quemando muchas cosas en el baño. Eso lo declararon los agentes del IRS en la fase de sentencia cuando estábamos tratando de probar que el gobierno estaba implicado. Daniel Hopsiker fue el primer investigador que observó que hubo otros asesinatos ese mismo día en Colombia, Miami y Baton Rouge. Barry Seal no fue asesinado por el cartel de Medellín, asegura Hopsiker, quien alega que hasta 30 miembros del cártel también fueron asesinados esa misma noche. El asesinato de Seal pudiera haber sido el primer aldabonazo en la purga de la Operación Águila Negra, una red de 5.000 miembros que posibilitaba la exportación de armas hacia Centroamérica y la importación de drogas de retorno a los Estados Unidos. A pesar de los múltiples intentos por desenterrar la verdad, el caso de Barry Seal sigue envuelto en sombras. Sus conexiones con la CIA, la DEA, el FBI, la Casa Blanca y el cartel de Medellín lo convierten en una de las figuras más enigmáticas del mundo del contrabando y las operaciones encubiertas. Hasta el día de hoy, su historia sigue alimentando teorías de conspiración, documentales y películas, pero una pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién realmente ordenó la muerte de Barry Seal? Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.